como el ingeniero Villabona. Trabajó con Hermano nosotros. mío, Pedro. No me diga. Pedro es hermano mío. Pero Pedrito, ese es un crack. ¿Y dónde está Pedro? Está en Miami. Pero lleva ya muchos años en Miami, ¿no? Sí, lleva como 35 años, 34 años. Bueno, pues cuando lo vea, por favor, un saludo muy especial. Él fue de los reales precursores del video en Colombia, pero sobre todo fue un ingeniero que apoyó la revolución de Colombia del blanco y negro al color. Muy preparado y sobre todo una gran persona. Me saluda al ingeniero Pedro, por favor. Bueno, Julio, con mucho gusto. Muchos recuerdos con Pedrito. Quiero saludar, estaba en Discovery, ¿no? En una época. Sí, él fue director de producción de Discovery para Hispanoamérica. Sí, señor. Tuvo un cargo muy importante. Hablamos ahora del ingeniero de los impuestos, que es Jairo Orlando Villabona. Don Jairo, ¿cómo está su optimismo de esta reforma? Bueno, pues nosotros esperamos que pase la ley de financiamiento porque va a contribuir a desarrollar los programas del año entrante del gobierno y del Estado y del país. A mí me parece que sí es muy necesario que esto pase y pues bueno, estamos optimistas. Hay unas cosas que se han caído que uno a veces no entiende por qué. ¿Cuál es su expectativa más aterrizada en caso de pasar la reforma? ¿Cuánto dinero usted cree se recogería? Yo creo que cerca de 10 billones. Hay unas cifras, por ejemplo, que no hemos estimado. Y hay un punto, por ejemplo, que no se ha calculado cuánto sería, pero son las recompensas por evasión, por denuncias de evasión, que eso pues no tenemos el dato exacto, pero eso ya se aplica en otros países. Y es simplemente que las personas denuncien a los evasores y se le da una recompensa a partir de cierto monto para que no nos llenemos de denuncias y las personas también que hagan una denuncia falsa pues también tendrán una multa cerca de 1.000 UETs, que es cerca de 47 millones. Y hay muchas otras medidas que realmente no es como dicen algunas personas a través de los medios, que esto pues va a acabar con la gente, que los impuestos los van a acabar. No, casi no hay normas que tengan que ver con mayores impuestos a las personas y a las empresas. Al contrario, se bajan los impuestos de las empresas, son más que todo controles que estamos estableciendo. Don Jairo, uno de los grandes temas, usted lo acaba de decir, es la evasión. Hay una cultura de no pagar impuestos. Hay un argumento pues que resulta inaceptable. La gente no paga impuestos porque los políticos se roban la plata. Pues lo que tenemos es que vigilar que los políticos no se roben la plata, pero ese no puede ser la razón para no pagar impuestos, ni más faltaba. Pero hay una gran masa que históricamente no paga impuestos. Es una masa que no gana mucho, pero son muchos los colombianos que no pagan impuestos. ¿No se podría diseñar un mecanismo para que a esos que no pagan impuestos y que tienen ingresos bajos tengan un plan de pago de impuestos bajos? Mire, Julio, tú no sacas nada con cobrarle a la gente más pobre y que menos ingresos tiene. O sea, no recoges absolutamente nada. Eso es marginal. O sea, lo que hay que controlar es que los que van y los que ganan mucho dinero, a esos sí hay que controlarlos. O sea, ustedes se ponen a controlar a los que ganan muy poco, llenan de trabajo a la DIAN y no recogemos absolutamente nada. Colombia es un país que tiene, o sea, contrario a lo que se dice, Colombia es de los países donde menos se pagan impuestos. La carga fiscal de Colombia es muy baja. Cuando se compara con cifras del Banco Mundial, la carga fiscal de Colombia, que son los impuestos que se pagan en el país con relación al Producto Interno Bruto, son muy bajos, son el 14.4%, excluyendo la seguridad social. En Chile es el 19.7%, en Chipre es el 23.2%. Entonces, nosotros realmente recogemos muy pocos impuestos. Porque hay 294 beneficios tributarios, o sea, esos ingresos no constitutivos, rentas exentas, descuentos tributarios. El código tributario está lleno, es una colcha de retazos. Ahí es donde hay que hacer el cambio. Si no se hace una reforma estructural de fondo, aquí va a seguir todo el tiempo lo mismo. Cada año o cada 2 años tiene que hacer reformas tributarias para solucionar el problema de liquidez del Estado. Siempre va a pasar lo mismo y hay que arreglar eso.
Pero director, pareciera que usted nos dejara en una sin salida. Nos dice que Colombia es uno de los países donde menos impuestos se pagan, pero también nos dice que las personas naturales de bajos ingresos no podrían tener la capacidad para pagar más impuestos. Entonces, el plan del gobierno pareciera ser seguir cobrándole impuestos a las empresas y a los que siempre han pagado, y muchos dicen es que nos están marchitando nuestros sectores, y también pues las personas, llamémoslos ricos como ustedes los denominan, pues ya tampoco les da y por eso se están yendo del país. Pues es lo que le estoy explicando. Usted no saca nada con cobrarle impuesto, o bueno, si pagan impuestos porque pagan los ciudadanos cuando hacen las compras, pero usted no saca nada con cobrarle a la persona que gana el mínimo, dos mínimos impuestos, no recoge nada, no recoge absolutamente nada, ahí no va a hacer nada. O sea, mire la carga fiscal, compare las cifras de Colombia y nosotros realmente como país recaudamos muy poco. Hay que combatir la evasión, que son cerca de 100 billones al año, y sin embargo, pues eso lo estamos proponiendo acá, a hacer esas recompensas, esperamos que eso pase. Las leyes son muy laxas, la evasión de impuestos en el mundo es un delito grave. Y la persona que cogen evadiendo impuestos lo meten a la cárcel. Aquí en Colombia hasta la tercera vez y lo tienen que coger la tercera vez. Entonces, tenemos leyes muy laxas, hay mucha evasión de impuestos. Las personas naturales con relación a los otros países pagan cerca de una cuarta o una quinta parte. Eso es lo que tienen que mirar, o sea, las estadísticas a nivel mundial. Director Villabona, precisamente en ese sentido, ¿qué tanto pagan en Colombia impuestos grandes personalidades? Digo, futbolistas, artistas, porque siempre ha existido esta teoría de que a través de la creación de organizaciones sin ánimo de lucro, como que de esa forma tratan de bajar un poco esos impuestos que ellos tienen que pagar. ¿Sí pagan estas personalidades impuestos en Colombia? Pues yo no le podría decir en particular sobre ellos porque no lo he visto, ¿sí? Pero lo que usted dice sí es cierto. En algunos casos, y eso lo estamos combatiendo y lo estamos revisando, se crean muchas entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, para esconder los recursos. Pero también debemos, profundizar en esa fiscalización. Por ejemplo, uno de los puntos que tenemos es que hay muchas personas que su patrimonio lo meten, el de la persona natural, lo meten en la empresa. Por ejemplo, tienen una finca en Anapoima y todos los gastos de esa finca y lo que tienen que hacer, y fuera de eso, otros bienes muy suntuosos los meten en las empresas y deducen todos los costos y gastos que tienen que hacer de esos bienes suntuarios, que no tienen ninguna relación de causalidad con el negocio de la empresa. Entonces, como esas, hay muchas otras cosas. Doctor Villabona, la OCDE ha recomendado que se amplíe la base para el impuesto de renta a personas naturales y se disminuya para las empresas. En ese orden de ideas, ¿no ha contemplado eso el gobierno? Es que, lo que usted dice es lo que pasa. La estructura del impuesto en Colombia es contrario al resto del mundo, a los países de la OCDE. Las empresas pagan cerca, o sea, de lo que se recauda en impuestos, las empresas pagan entre un 75 o 80% de todos los impuestos. Y las personas, de las personas naturales se recauda cerca del 20%. En los otros países es al revés. Las personas pagan cerca del 75% y las empresas solo pagan el 25%. La estructura de Colombia está al revés. ¿Por qué está al revés? Por estos 294 beneficios tributarios. Es una colcha de retazos en donde a través del tiempo, a través del lobby, se han establecido beneficios que tienen prácticamente nombre y apellido. Pero yo quiero ir a los votos, porque algunas personas hacían cuentas ayer y no estaban los votos. ¿Están o no están los votos para sacar adelante el tema en el Congreso? Pues la verdad no sé si están los votos, pues eso es más, digamos, político, porque hay mucho de político. Yo esperaría que estuviera, porque esos recursos se necesitan para cubrir los programas del Estado, salud, educación, infraestructura. En educación analítica, por ejemplo, hay problemas de financiación. Entonces,
eso es necesario, pues si no lo aprueban realmente estarían afectando todos estos programas. Y si no lo aprueban, por ejemplo, hay normas ahí que están combatiendo la evasión de impuestos, pues van a afectar el recaudo de impuestos también. Entonces yo creo que lo deberían aprobar. El señor director de impuestos, don Jaime Orlando Villabona. Mire, yo aquí estoy mirando la presentación de la OCDE. Jairo, sí, el hermano de Pedro. De Pedro. Hice una fusión extraña, perdóneme, director. Mire, Okay. Estoy mirando la presentación de la OCDE. Esta señala en su ranking que Colombia, para las empresas, tiene el nivel de impuestos más alto de todo ese grupo. Colombia encabeza, le sigue Portugal, luego Australia, Costa Rica, México. Y eso, que dentro de este cuadro no se incluyen los aportes que se hacen a la seguridad social, porque aunque en otros países esto se les considera como un impuesto, en el caso de Colombia no. El hecho es que solamente mirando este cuadrito y sumando lo de seguridad social, que no aparece sumado en las cifras de OCDE porque Colombia pide que no lo suman, sí somos los más caros. Eso es innegable, señor director. Pero venga, yo le explico algo. Para una empresa es muy costoso. Sí, yo estoy de acuerdo. Le voy a explicar. La tasa nominal de Colombia en efecto es la más alta es cierto, la más alta es el 35%, eso es cierto. Pero otra cosa es la tasa efectiva, o sea, lo que hay que mirar es la tasa efectiva. Usted no puede decir la tasa más que se cobra es el 35%, no se cobra eso. Porque hay unos beneficios tributarios de los que les estoy hablando, que son 294, que hacen que cada sector económico, incluso en Colombia, pague diferente tasa. Entonces, eso no debería existir, porque las tasas deberían ser más o menos similares para todos los sectores. Pero cuando usted coge la tasa efectiva de Colombia, está cerca hasta entre el 22, ahorita está como en el 25%, que es la tasa real, la tasa efectiva. Pero cuando usted coge por sectores económicos, todos los sectores económicos tienen una tasa efectiva diferente, que no debería ocurrir. Por ejemplo, el sector financiero tiene una tasa mucho más baja que el sector industrial, que el sector agrícola. Entonces, esos son distorsiones que hay en el sistema tributario colombiano que no deberían existir. Eso es lo que hay que corregir. Director, quiero cambiarle de tema porque el viernes se supone que entra a regir el cambio de impuesto del 4 por 1000. Ya, pues los colombianos no solamente tendrán una cuenta bancaria exenta de ese impuesto, sino todas las cuentas deberían estar exentas hasta los 16 millones de pesos. Pero varias fuentes nos dicen que esto no va a ser posible, que todavía no hay un sistema que centralice la información de las cooperativas y los bancos para saber que los colombianos no superen ese tope. ¿Usted nos puede confirmar que esto sí va a entrar a operar a partir del viernes o definitivamente no? Pues la norma dice que rige a partir del viernes. Sin embargo, pues hay algunas objeciones ahí jurídicas en cuanto que todos tienen que consolidar un sistema y se están esas discusiones. Incluso pues nosotros tenemos una reunión mañana con estos grupos, con todos. Pero bueno, me disculpo con ustedes, pero tengo que retirarme a una reunión. Una última pregunta, don Jairo. ¿Arregló lo del edificio del que estamos pagando doble arriendo? Lo del edificio que estamos pagando doble arriendo, pues no se está pagando doble arriendo. Lo que pasa es que hubo un acuerdo y no se pagó el mes anterior porque, digamos, eso ocurrió. Pues eso no lo hicimos ahora nosotros, viene desde antes. Y eso lo hicieron porque ingresaba una cantidad de funcionarios a la DIAN y tenían que tener unas instalaciones para poder recibir a todo el personal que estaba ingresando a la DIAN. Pero, digamos, las razones específicas las dan las personas que en su momento hicieron la contratación. Pero, a ver, don Jairo, lo que dice María C. Suárez de Bloomberg, ¿es o no es cierto? Dice lo siguiente: luego de la publicación de la noticia en Bloomberg, la DIAN firmó una modificación al contrato de arriendo del edificio antiguo del BCH, con lo que la entidad regresa oficialmente a este inmueble, así como todo su personal, y se obliga a quedarse en el mismo hasta julio de 2026, tal y como lo establece el documento que conocimos. Esto significa que la DIAN
tuvo que renunciar a la posibilidad de terminar anticipadamente el contrato con la promotora Parque Santander, que es el responsable del edificio BCH. ¿Eso es o no es cierto? No, mire, el contrato del BCH va hasta el 2026. O sea, en eso está. ¿Se fueron? Y se fueron, pero se fueron por muy poco tiempo, como por un mes, y ese mes de noviembre no lo cobraron. ¿Y por qué se fueron? Se fueron porque se iba a trabajar supuestamente en el San Martín. Pero es que mire, le voy a decir algo de fondo, y es digamos hay un problema de fondo en la DIAN y en muchas entidades del Estado. Y es que los arriendos que se pagan en estas entidades, porque pues yo llevo muy poco, estas entidades podrían incluso en 5 años o en 6 años comprar casi que esos bienes. Se paga mucho por estos arriendos. Y yo por lo menos no entiendo por qué el Estado no los construye o no los compra, porque lo que se paga en 5 o en 6 años es prácticamente lo que valdría una propiedad de estas. Entonces, ese es un problema que hay en muchas entidades del Estado, no de este gobierno, de todos los gobiernos que han venido, de pagar muchísimos arriendos en estas mire, infraestructuras. Yo sé que no es culpa suya. Pero ¿cómo se le explica a los colombianos que se van ustedes de semejante edificio a otro semejante edificio y al mes regresan? ¿Ahí no hay como una falta de planificación de alguien? Pues no, o sea, es lo que le estoy explicando, la idea sí era hacer el traslado y trasladar las personas a San Martín, pero definitivamente la cantidad de gente se justifica más seguir hoy en día en el BCH con el contrato que se tiene y pues prácticamente no correr ningún riesgo, ¿no? Señor director, yo sé que se tiene que ir, pero me queda una inquietud ya de otro tema y tiene que ver también con la administración anterior. Usted está recién llegado, pero es que tenemos entendido que en la administración anterior su predecesor frenó la ejecución de un proyecto de modernización tecnológica de la DIAN que estaba financiado por $250 millones con un contrato del BID. ¿Usted supo finalmente por qué estaba frenado ese proyecto? Es que duró casi 2 años sin avanzar nada. No, sí se avanzó. Ese es un programa que viene incluso creo que del 2021, es un programa para... el 77% de los recursos son para la modernización de la entidad. Y el resto era para otros cambios, otros arreglos que hay que hacer en la entidad. Mucho de eso ha avanzado, incluso parte de la tecnología ha avanzado. Por ejemplo, esto de las declaraciones, mucha información hoy se tiene en la nube, por eso es más rápido. Digamos, sí se han hecho algunos avances. Lo que pasa es que algunos desarrollos se solicitó un aval del Ministerio de Hacienda para poder prorrogar hasta 2028 porque algunos de los programas no se alcanzan a ejecutar, de los desarrollos de sistemas no se desarrollan en 2-3 años, bueno, en año y medio, 2 años que faltaba, que se vencía en 2025, no se alcanzaban a hacer. Entonces, por eso se solicitó esa prórroga para que fuera hasta 2028 y se pudieran terminar todos los software o los sistemas que se están desarrollando. Es eso. Pero bueno, la ayuda del BID no se pierde. No es una ayuda, es un préstamo. O sea, el préstamo sigue funcionando. Sí, señor. O sea, ya hicimos la solicitud al ministerio, el ministerio ya la dio, que era lo principal. Entonces, con eso, pues, asumimos que podemos seguir. Don Jairo, muchas gracias. Sé que tiene usted una cita a las 7. Muy amable. Sí, un saludo al ingeniero. No olvide saludar a Pedrito. Gracias. Yo le digo. Ya regresamos. Esta es la W.